Muy buenas tardes, yo soy Alejandro González, le doy la más cordial bienvenida a 2018 elecciones. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al debate entre aspirantes a una diputación local por el Distrito 26 que comparten las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán y que será transmitido por la señal de Capital 21 en unos instantes. Recordemos que este año la capital del país tendrá una nueva división distrital para la formación del primer Congreso local que emana de la Constitución Política de la Ciudad de México. Vamos a conocer a las y los aspirantes a la diputación local por el Distrito 26, que es compartido por las delegaciones, como ya le comentaba, Benito Juárez y Coyoacán. Se trata de Héctor Barrera Marmolejo de la Coalición por la Ciudad de México al frente, Hanna de la Madrid Telles del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Aurora Pérez Cún del Partido Verde Ecologista de México, Leticia Esther Varela Martínez de la candidatura común Juntos Haremos Historia, María del Carmen Portillo de Nueva Alianza, María Esther Rodríguez de la Cerda del Partido Humanista y Roberto Alejandro Castillo Cruz, candidato independiente. El tema de este debate será gobierno y acciones legislativas y también se abordarán subtemas como seguridad, movilidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ahí lo tiene en pantalla. Y mire usted, este distrito compartido entre las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán tiene una población de 243,637 habitantes, distribuidos en 42 colonias y en una superficie de poco más de 30 kilómetros cuadrados, y más de 225,000 personas están en condiciones de votar. El Distrito 26, que abarca Benito Juárez, el 2.5% no asiste a la escuela y existen 17 escuelas de educación básica y media superior. Tiene un nivel de analfabetismo muy bajo, apenas del 1.5%, y la población es atendida en 24 unidades médicas en Benito Juárez y 27 en Coyoacán. Aún con eso, más de 100,000 personas en la zona no cuentan con algún servicio de salud. Con respecto a Coyoacán, el 2.6% no asiste a la escuela y existe un analfabetismo del 1.5%, y en esta parte hay 24 escuelas de educación básica y media superior. También le comento que en Benito Juárez las autoridades locales le dan gran importancia a la poda de árboles y pasto, el retiro de hierba y reforestación, entre otras tareas. Por parte de Coyoacán se atiende la red hidráulica, el suministro de agua por medio de pipas, el desasolve del drenaje y otras labores más. También le comento que en la porción de la delegación Benito Juárez existen conflictos por las construcciones irregulares y en Coyoacán por la contaminación. Y en ambas zonas que comparten estos dos problemas, fundamentalmente la falta del agua y la seguridad. También le comento que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha informado que en este distrito el robo a casa, habitación, a negocio y de vehículos son los delitos que más se presentan, con 2.056 averiguaciones abiertas que se registraron el año pasado. Además, en la zona de Coyoacán se encuentra la colonia Pedregal de Santo Domingo. Es uno de los puntos de narcomenudeo más importantes de la Ciudad de México. Y para profundizar en el análisis de los temas que se tratarán en este debate, nos acompaña Manuel Jafet Padrón Villegas. Él es economista por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias y bienvenido a esta mesa de predebate, justamente para hablar de esta zona de Benito Juárez. Platícanos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar contigo. Es un distrito bastante interesante, sobre todo, como bien lo mencionabas, por las características socioeconómicas que tiene este distrito. Está dividido entre Benito Juárez y Coyoacán, pero es un estrato alto el que está viviendo en esas zonas y el que está habitando día a día con las características que tú mencionaste. Es interesante porque la nueva Constitución de la Ciudad de México, que es sumamente progresista y es sumamente abierta y democrática,
Añadió características como el acceso o el libre derecho a transitar para el peatón, la mejora en el ambiente, en la calidad del ambiente, el derecho que tienen las personas a tener mayor participación a través de esta nueva figura que son los consejos y los cabildos que van a existir a partir de las próximas elecciones. Entonces, uno pensaría que a partir de estas elecciones, si hay una alta participación, hay una tasa alta y elevada de educación en esta zona, los ciudadanos van a terminar por empoderarse aún más, van a estar participando aún más en estas elecciones como tal. La Constitución, te lo repito, abrió nuevas posibilidades y una de ellas es mayor participación, mayor involucramiento de los ciudadanos. En este caso se pensaría que como este distrito tiene un alto nivel de educación y tiene características socioeconómicas elevadas, la participación debería ser aún mayor como tal. El problema de la inseguridad que se comparte no es tan elevado como pareciera ser y como bien lo mencionabas, en comparación con Santo Domingo, que es la zona sur de Coyoacán y que está cercana a Ciudad Universitaria. Exacto. Y ahora hay que recordar para que la gente más o menos se dé una idea de este distrito 26 que abarca tanto Benito Juárez como Coyoacán. Estamos hablando de colonias como Vertis Narvarte, ¿no? Letrán Valle, es toda esta parte que va del metro, si bien no recuerdo, es Metro Zapata, hacia abajo y cerca, también cayendo cerca hacia Portales, ¿correcto? Esa es lo que corresponde a la parte de Benito Juárez, pero si nos vamos a la parte de Coyoacán, es abajo de Churubusco hacia el sur, ¿correcto? Comprende toda esta zona que es ciudad universitaria, ¿no? Ciudad universitaria, lo que es también Copilco, toda esta parte de la Country Club también. Entonces estamos hablando de un distrito que comprende colonias muy importantes y como bien comentas, a lo mejor no se da mucho la delincuencia, pero tiene otras carencias. ¿Qué nos puedes decir? Y son temas que tienen que tratar. Definitivamente. El problema del agua y de los permisos de construcción es un problema que ha tenido esta zona de manera recurrente. Se construye sin pensar en las características medioambientales necesarias en cuanto al uso de los recursos naturales y la movilidad necesaria para que un gran flujo de personas que viven en un edificio de 30 pisos o de 17 pisos puedan llegar y converger con las rutas de entrada y salida que tienen a sus colonias como tal. Entonces, si bien este distrito tiene conectividad y tiene entradas y salidas, terminan por saturarse constantemente. Porque tú lo acabas de decir, está Ciudad Universitaria, que es un flujo importante de personas, y de otro lado también están las vialidades como Tlalpan, que mueven gente hacia el centro y hacia el sur. Entonces, generalmente se saturan mucho estas vialidades y habría que pensar si la normativa se está aplicando correctamente al dar permisos para más construcciones y si los sistemas de transporte son adecuados y tienen la capacidad necesaria para todas las personas que están habitando en esta demarcación. Claro, digamos que aquellos que desean tener una diputación por este distrito 26, hablando, vamos primero a focalizarlos en la Benito Juárez, tendrían que tratar sobre todo el tema de las construcciones, por supuesto, porque esto ha traído como consecuencia la escasez de servicios y ya se está viendo en varias colonias cercanas, la Letrán Valle, ¿no? Por ejemplo, que es donde nos encontramos, que los vecinos incluso ya están pidiendo pipas porque ya son demasiados en esta zona. Claro. ¿Te imaginas que tu valor de predio, el valor de los servicios que pagas, porque obviamente en una zona como esta los alimentos son muchísimo más caros, la luz, el agua, en general aumentan el precio, y al mismo tiempo no tengas algo tan básico como el agua y tengas que recurrir a solicitar una pipa? Yo creo que es algo difícil de comprender para muchos de estos habitantes que están pagando por vivir en esa zona bastante. Entonces sí habría que repensar la manera en que está esta legislación, si se está aplicando correctamente y si está siguiendo la normativa. Creo que sería un área de oportunidad bastante interesante para las nuevas concejales y los candidatos a diputados, ver qué dicen y qué cuáles son sus propuestas para mejorar esta situación. Sobre todo las propuestas y cómo lo van a hacer. Exactamente. Me gustaría tocar muchísimo el punto que tú mencionabas en cuanto a Ciudad Universitaria. Se ha escuchado alguna propuesta interesante en el que se retoma la cantidad de patentes y la investigación que tiene Ciudad Universitaria. ¿Por qué no es a vincularlo un poco más al desarrollo económico local y fortalecer lo que se está haciendo a nivel ya sea distrital, como en este caso del 26, o a nivel Coyoacán? Se tiene muchísima tecnología, se tiene muchísima innovación derivada de Ciudad Universitaria y es algo que sería interesante ver qué proponen los candidatos a diputados para retomar todo este conocimiento y todo este capital humano.
Claro, estamos hablando del Distrito 26, de aquellos diputados que van a tener que presentar sus acciones por este Distrito 26 que abarca Benito Juárez y Coyoacán. Vamos a ir a una pausa, vamos a retomar Benito Juárez con esto de los servicios y posteriormente hablaremos también de Coyoacán, ¿te parece? Excelente. No le cambie estos 2018 elecciones, programa especial.